Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gozo es llegar hasta ustedes de nuevo para meditar en la palabra del Señor y esperamos que Él les esté bendiciendo, ayudando en su vida espiritual sobre todo y supliendo todas sus necesidades materiales. Quiero invitarles a orar antes de meditar en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la bendición que tenemos de estudiarla, de meditar en ella. Queremos pedirte de una manera especial que tu Espíritu Santo abra nuestros entendimientos, Señor, para comprender lo que tú has revelado en tu palabra. Gracias, Señor, porque hay tanta cosa que aprender de tu persona, de tu plan, de todo lo que tú también quieres de nosotros, Señor. Y queremos pedirte que tu palabra, Señor, penetre a nuestros corazones y que nos transforme cada día, que seamos mejores hijos tuyos, deseosos de que la hechura de tu voluntad sea nuestro deseo en todo momento. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta oportunidad, hermanos, quiero invitarles a meditar en los pactos bíblicos y la escatología. En realidad vamos a tocar varios textos de la Escritura, especialmente en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y también el capítulo 15. Pero siempre hacemos alusión a más pasajes de la Escritura. Este tema es muy importante porque forma la base del plan profético de Dios usando al pueblo de Israel de una manera especial. En realidad, si tomamos toda la historia del hombre, desde que el Señor creó a Adán, nos daremos cuenta que la revelación de Dios es progresiva. Como nosotros recordamos, al comienzo Dios usó a un hombre, es decir, a Adán. Luego, al correr los siglos, Él trabajó con una familia, la familia de Noé, y después con un pueblo, el pueblo de Israel. En la actualidad, el Señor ha desarrollado más su programa en la iglesia y llegará a su clímax en el milenio. Con esto quiero decirles que hay un proceso de desarrollo de la revelación. Pero ahora queremos enfocar nuestra atención especialmente en la parte que tiene que ver con el pueblo de Israel. En Génesis capítulo 11, versículo 10 al 26, se da la genealogía de Sem. Y esto viene, es importante verlo porque de allí vino Abraham, es decir, de Sem. La profecía de Noé anunciaba que de la línea de Sem saldrían los hombres que mantendrían el conocimiento del Dios verdadero. Cuando Noé bendijo a Sem, sus palabras fueron: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y eso lo vemos en el capítulo 9, 26 de Génesis. Aunque él bendijo a sus otros hijos, nos interesa esa bendición, porque solo en esta bendición, de las tres que dio, usa el nombre de Jehová. Ese nombre revela a Dios como el Dios que redime, el Dios que hace pacto con el hombre. Eso es lo importante de esa bendición. Ese Dios había hecho un pacto incluso con el mismo Noé y sus hijos. Y eso lo vemos en Génesis 9, capítulo 9, versículo 9 al 17, y 7 veces usa la palabra pacto, que es la palabra berit en hebreo. Es importante subrayar
que el nombre de Sem en hebreo significa nombre. Es interesante porque la palabra significa nombre. Y lo que se está enseñando desde aquí es que a través de la línea o la descendencia de Sem se daría a conocer el nombre de Jehová, que de entre los semitas, es decir, los descendientes de Sem, estaría la descendencia que conservaría la revelación de Dios y que a través de ellos vendría a la tierra el Mesías, cuyo nombre es sobre todo nombre. Y ante tal nombre, dice Filipenses capítulo 2, que se doblaría toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la importancia del nombre de Sem, porque a través de ellos se dio a conocer el nombre del Señor. Así que Abraham pertenece a la línea de los hombres de fe, que Dios, por supuesto, usaría para traer la revelación hasta llegar a Cristo. En Génesis capítulo 12, versículo 1-3, se ve el llamamiento de Jehová a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán y las promesas que le hizo. Dios tenía este plan para usar al pueblo de Israel a fin de revelarse y redimir a Israel y a toda la humanidad. Un asunto muy importante al hablar de los pactos bíblicos es comprender el uso que la Biblia le da a la palabra pacto. Y es que es importante decirles, lo que estamos estudiando se llaman pactos bíblicos porque aparecen las palabras en la Biblia. Les quiero decir eso porque existe una teología que se llama la teología del pacto, que por supuesto es evangélica, pero esos pactos son teológicos, o sea, la palabra no aparece en la Biblia, sino que es una deducción teológica o una forma de presentar el tema de los pactos. Pero estos que nosotros presentamos son pactos bíblicos porque las palabras aparecen en el texto de la palabra de Dios. La palabra hebrea para pacto es berit y aparece más de 280 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es diateké, o es la palabra pacto en griego. Y es importante notar que se usa para los pactos que Dios hace con el hombre. Es el Señor el que hace el pacto, como el que hizo Dios con Noé, que es el primero de los pactos que se menciona en la Biblia. Y aparte de ese pacto con Noé, también se habla de 5 pactos mayores que fueron hechos por Dios con los hombres. Estos pactos mayores son el pacto abrahámico, el pacto mosaico, que es uno de los pactos también mayores. Es decir, este pacto es hecho con Moisés para el pueblo de Israel. El pacto palestino, que es una rama del pacto abrahámico, también el pacto davídico, que es otra ampliación del pacto abrahámico, y el nuevo pacto, que también lo es. Es decir, estos 3 últimos son ampliaciones del pacto abrahámico. La Biblia menciona pactos que los hombres hicieron con otros hombres, de naciones que hicieron pacto con otras naciones, pero esos pactos no son los pactos mayores. Esos pactos los menciono porque aparecen en la palabra de Dios, pero esos no tienen que ver con el plan escatológico de Dios. En nuestro estudio nosotros vamos a ocuparnos de los pactos mayores. Esos son los que fueron hechos por Dios con los hombres. Y todos estos
primariamente fueron hechos con el pueblo de Israel. 4 de esos pactos, es decir, el abrahámico, el palestino, el davídico y el nuevo, son los pactos que tienen que ver con la escatología y tienen efectos en la profecía de la palabra de Dios. Estos 4 pactos tienen promesas que son eternas. Esto es un asunto muy importante. En cambio, el pacto mosaico, aunque es uno de los pactos mayores y que es tan importante en la Biblia, ese pacto, hermanos, es temporal y no determinativo de las cosas eternas. No trata de las cosas futuras tampoco el pacto mosaico. Por supuesto, en ese pacto nosotros podemos encontrar mucha enseñanza. Ese pacto, el pacto mosaico, que lo vamos a estudiar, pero posteriormente comenzó en el monte Sinaí y terminó con la muerte de Cristo. Era un pacto temporal. En cambio, el abrahámico con sus 3 ramas es eterno. Esto es muy importante que lo entendamos. Y lo que sí debemos dejar claro es que en el contenido del pacto mosaico, ahí hay muchos aspectos revelatorios. Es decir, aprendemos cosas de Dios y de su revelación en el pacto mosaico. Y nosotros podemos incluso no solo aprender esas cosas, sino hay principios éticos que nosotros podemos practicar del pacto mosaico. Y aunque no estamos bajo el pacto mosaico, ahí hay principios éticos que son para siempre también. Entendamos eso, hermanos, porque en este estudio del pacto mosaico, que lo vamos a hacer en otra oportunidad, es importante que hay personas que creen que por eso estamos bajo la ley, porque sus principios éticos tienen valor todo el tiempo. Pero el contenido escatológico está en el pacto abrahámico con sus 3 extensiones, es decir, el palestino, el davídico y el nuevo. Otro factor muy importante que debemos tener en nuestra noción de estos pactos es que los que tienen implicaciones escatológicas son incondicionales. Ese punto es un vocablo que debe usted tener en su conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. El pacto abrahámico y sus 3 ramas son incondicionales. En cambio, el pacto mosaico es condicional. Tenemos que hacer esas diferencias para entender la palabra de Dios. Ahora, para notar esto, es importante que al hacer el pacto abrahámico, el Señor con Abraham, el Señor le hizo a Abraham promesas y no lo obligó a ninguna condición. Este tipo de pacto se llama incondicional. Dios hace promesas, pero no obliga al hombre con condiciones. En cambio, en los pactos como el mosaico, en el que es condicional, el pueblo sí se comprometió a cumplir con condiciones. El pacto condicional usa una fórmula que es la palabra sí de nuestro español, traducida así en la Biblia, que es el sí condicional. La Biblia va a decir, si tú haces tal cosa, entonces vas a recibir otra. Por ejemplo, en Éxodo 19, versículo 5, el Señor, hablando del pacto mosaico, le dice al pueblo, ahora pues,
si diereis oído a mi voz, y ahí está la condición, si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero ahí ya está poniendo Dios condiciones. En Deuteronomio 28:1 se ve que las bendiciones del pacto mosaico están también condicionadas, están sujetas a la obediencia. El versículo 1, Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 28:15 de Deuteronomio dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es un pacto condicional. El pacto abrahámico y sus extensiones no son condicionales, no existe esa forma. Ahí Dios ofrece las cosas, Él sin poner condiciones. Entendamos bien eso, hermanos. Por eso las promesas del pacto abrahámico no dependen del pacto mosaico, que es temporal. Es decir, vamos a ver que hay relación entre esos pactos, pero la obediencia al pacto mosaico no es lo que va a hacer que se cumpla el pacto abrahámico. Entonces, la escatología y las promesas eternas del Señor descansan en los 4 pactos eternos que Él hizo con el pueblo de Israel. Les repito, el pacto abrahámico es el pacto palestino, davídico y nuevo. Dios va a bendecir a Israel y por medio de los israelitas, Él va a bendecir a todas las naciones. Y estos son sin condiciones. Entrando más a fondo en el estudio del pacto abrahámico, tenemos que volver a Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, donde se ven algunas de las promesas dadas por Dios para el pueblo de Israel, y a Abraham se las da. En el capítulo 12 de Génesis, versículo 2, le dice el Señor a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjese, ahí hay 4 promesas, hermano. En el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Es otra promesa. Y dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es otra promesa del Señor. Entonces hay que darnos cuenta de la gran cantidad de promesas que da el Señor. Dios le promete a Abraham, en primer lugar, hacer de él una nación grande. Así empieza el versículo 2. Esa nación grande se refiere al pueblo de Israel, que serviría a esa nación para llevar a cabo el propósito redentor de Dios. A partir del surgimiento del pueblo de Israel, la historia va a girar alrededor de esa nación. Acordémonos lo que dijimos desde el comienzo de este mensaje, que Dios primero usó a un hombre, después a una familia. Ahora hemos llegado a que Él va a usar a un pueblo, a una nación. A través de ellos, el Señor revelaría muchas cosas, pero sobre todo, la revelación escrita. La Biblia vendría del pueblo de Israel, hermanos. Y también su revelación por medio de una persona, es decir, del Mesías, el Señor Jesús. Eso fue lo que le dijo Jesús a la samaritana: la salvación viene de los judíos, en el capítulo 4 de San Juan.
Es importante mencionar todo esto. Es cierto que Abraham tuvo otros hijos, de él descendieron otras naciones, hermanos, pero el pueblo de Israel, de ese pueblo descendería el Señor Jesús, y por supuesto sería por medio de Isaac, el cual la Biblia le llama el hijo de la promesa. En Gálatas 4, versículo 21 al 23, se le llama a Isaac hijo de la promesa. La Biblia le llama a él así, y de Isaac nació Jacob, que es el padre de la nación grande que se promete que va a haber aquí. Y eso es lo que le dice el Señor a Abraham, una nación grande que viene de Jacob. Israel es grande en los planes de Dios, hermanos, tanto en los propósitos espirituales, que son los más importantes, como en lo material. Cuando el reino de Dios de 1000 años se establezca en la tierra, Israel será la más grande y poderosa nación del planeta Tierra. Recordemos que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, él ya era bastante entrado en años y su esposa era estéril y ya tan grande de edad que no había posibilidades de tener hijos. Pero Dios todavía les dio a Isaac. Eso fue un milagro que hizo el Señor. Abraham tuvo fe en la promesa de Dios a pesar de la edad y todas las dificultades que ellos tenían. Abraham tuvo otros descendientes, tenemos que recordar eso, a través de Ismael, que era su hijo, pero Ismael no era la simiente prometida. Sin embargo, Dios lo bendijo materialmente. Eso se ve en el libro de Génesis, que la preocupación de Abraham, de su hijo Ismael. También con Abraham tuvo otros hijos con Cetura. Ya después de la muerte de Sara, tuvo él otros hijos, pero no eran los hijos de la simiente prometida. De Ismael vinieron 12 príncipes que llegaron a ser los pueblos árabes, y de los hijos de Cetura los más destacados fueron los madianitas. Acuérdense que cuando Moisés salió de Egipto se casó con una madianita llamada Séfora. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en el pacto abrahámico, allí se limita la bendición a Isaac, a la descendencia de Israel, de la cual al correr los siglos vino el Señor Jesucristo, en quien se completa y se cumple todas las bendiciones del pacto abrahámico. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. Es otro aspecto de lo que vemos en Génesis 12. Te bendeciré. Y esa promesa de bendición personal se dio a través de la vida de Abraham. En Génesis capítulo 13 se ve que el Señor le dio muchas riquezas en esta vida temporal. Versículo 2 del capítulo 13 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Eso vemos en Génesis capítulo 13. En la guerra contra los 5 reyes para rescatar a Lot, que eso ya viene en el capítulo 14 de Génesis, se ve que él armó a sus criados, que eran 318. Ahora, ¿por qué mencionamos esto, hermanos? Porque si uno tiene 318 criados es porque tiene riquezas, tiene dinero. Eso habla de sus riquezas personales. Y el Señor le dio victoria contra
los 5 reyes más poderosos de la época. Eso se ve en Génesis capítulo 14, versículo 14 al 16. Todo esto habría que mencionar detalles, hermano, pero estamos dando lo esencial. Y de los bienes que él rescató en la guerra, él le dio los diezmos a Melquisedec, ahí en el capítulo 14, y al rey de Sodoma, que se llamaba Vera, le devolvió todo, porque él había rescatado aún a la gente de Vera, los había rescatado. Y Vera le dijo, mira, le dijo, solo dame a las personas y llévate todo lo demás. Pero Abraham le devolvió todo, no aceptando ni un hilo, dice el texto, ni una correa de calzado, confiando en Dios y evitando que dijeran que eso lo había enriquecido a él. Abraham se ve que era una persona, permítame la palabra, delicada, era una persona que tenía una altura de honradez tan especial, que es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Dios le prometió engrandecer su nombre también. Es otra de las cosas que se ve en estas promesas. Abraham, hermanos, después de Cristo, es el nombre más mencionado en toda la Biblia. Aparece más de 300 veces en la palabra de Dios. También le dijo, serás bendición. Y eso se cumplió en la vida de Abraham mientras él vivía, porque él fue una bendición para otros en su tiempo. Y en el día de hoy también Abraham es de gran bendición por medio de su más grande descendiente, Jesús de Nazaret. También le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esto habla del trato de las naciones para el pueblo judío en su historia. Este versículo, esta parte del versículo explica el porqué de las palabras de Cristo en el juicio de las naciones que aparece en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. En el versículo 24, Mateo 25, 44, Mateo 24, ahí dice Jesús, siendo él el juez de la tierra. Estoy citando Mateo 25, versículo 24. Jesús le llama a los que ayudaron al pueblo de Israel en la gran tribulación, le dice, venid benditos de mi Padre. Fíjense la palabra, porque es la que estamos viendo, bendeciré a los que te bendijeren. Y dice, benditos de mi Padre, porque Dios los bendice. A los gentiles que trataron bien y ayudaron a los israelitas en el tiempo de la gran tribulación. Y eso se aplica a toda la historia, desde que existe Israel. En cambio, a los gentiles que se opusieron a Israel, que los persiguieron y que hicieron daño, en Mateo 25, versículo 41, el Señor le dice, apartaos de mí, malditos. A veces cuando nosotros usamos estas palabras y vemos estas palabras, nos parecen hasta pesadas esas palabras. Pero aquí estamos hablando de lo que el Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Hay países que han tratado bien a Israel. En tiempos modernos, por ejemplo, Inglaterra y los Estados Unidos han tratado bien al pueblo de Israel, pero también algunos han maltratado al pueblo de Israel. Por ejemplo, Rusia, Turquía, Alemania en tiempos de Hitler y en los tiempos bíblicos, Egipto, Babilonia,
ellos le hicieron daño al pueblo de Israel. Se menciona en la Biblia a Moab, a Amalec, Edom, a los filisteos, a Siria. Entonces, esos países han tenido problemas por tratar mal al pueblo de Israel. El Señor los ha castigado. Lo último que se menciona en Génesis 12, versículo 3, a Abraham le dice el Señor, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es la séptima cosa que le menciona ahí como promesa. Este versículo habla del alcance que tendrá el pacto que Jehová hizo con Abraham. Dios formó al pueblo de Israel para que por medio de ellos se alcanzara al resto de las naciones para la salvación y para redimir del pecado y de la potestad de Satanás a todos los hombres que vinieran al conocimiento del Señor por medio del Señor Jesús especialmente. Por medio del programa de Dios revelado en este pacto y sus extensiones, que ya las hemos mencionado, Dios traería la redención espiritual en Cristo y la bendición final del reino mesiánico y la restauración del hombre a la comunión perfecta con Dios en la Nueva Jerusalén. El pacto con Abraham, hermanos, es la base de todo el programa de Dios. Ese programa es importante dejar claro que se puede indicar con toda precisión que el pueblo pactado con Dios es Israel. Ahora bien, las naciones gentiles y la iglesia gozarán de las bendiciones que traerá el cumplimiento de estos pactos. Esto quisiera que se entendiera bien. Nosotros somos participantes de las bendiciones del nuevo pacto, pero nosotros, hermanos, no debemos estar pensando que nosotros vamos a ser dueños de la tierra prometida, porque nosotros no somos el pueblo de Israel. Eso lo menciono solo como un ejemplo de lo que no tenemos que estar esperando nosotros. El pacto abrahámico tiene una importancia muy grande sobre las doctrinas de la soteriología, es decir, el tema de la doctrina de la salvación por medio de Cristo. El apóstol Pablo dice que los creyentes de la iglesia entran en las bendiciones espirituales prometidas a Abraham, no en las bendiciones materiales para el pueblo de Israel. Es decir, que lo que tiene que ver con la salvación, nosotros vamos a gozar de esas bendiciones. Y nosotros tenemos muchas bendiciones de parte del Señor como iglesia, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 16, versículo 6 al 9 dice, el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y noten que esa es bendición espiritual, que se le ha contado por justicia. Versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas estas bendiciones son espirituales, hermanos. Versículo 9, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Según el versículo 7, los que son de fe son hijos de Abraham, pero no físicamente, sino con la misma característica que tuvo Abraham de ser un hombre de fe. En eso es que somos hijos de Abraham, por la fe, por la misma fe que tenemos. Esto es un hebraísmo. Lo explico, hermanos, porque es que es difícil de entender para algunas personas cuando lo leemos solo en español.
Es un hebraísmo, es una forma de hablar de los hebreos. Él usa aquí en el versículo 7, ese hebraísmo se llama filiación, por el que los judíos calificaban a alguien como hijo por tener las mismas características de la persona. Pero tener fe no hace a un gentil que se convierta en judío. Algunos han querido darle esa mala interpretación a la Biblia y decir que nosotros también somos judíos. Hermanos, esto habría que estudiar el tema de la filiación para entenderlo bien, porque hay muchos ejemplos en la Biblia, pero nosotros no vamos a ingresar en ese tema en este momento. Esto también lo aclara Pablo en Romanos capítulo 9, en los versículos 3 al 5. En el versículo 3 de Romanos 9 dice: porque deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo sí era judío y era pariente de los israelitas. Versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso pertenece al pueblo de Israel. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero noten que es según la carne. Pablo se refiere en este pasaje a su propia relación con los judíos. Esto es según la carne, que tanto ellos como Pablo son israelitas, ellos no son gentiles, y que a ellos les fueron dadas todas las cosas propias del judaísmo. Es decir, a ellos se les dieron los pactos, la ley, las promesas. Es decir, la promesa, por ejemplo, de la tierra prometida, la promesa del reino mesiánico. Todo eso es para el pueblo de Israel. Ahora, los gentiles no podemos decir que todo eso se nos dio a nosotros, pero en Cristo somos participantes de las bendiciones espirituales del pacto que el Señor hizo con Abraham. Y esas bendiciones incluían la justificación por la fe, es decir, la salvación en Cristo. Pero eso no es bendición material, no es la tierra prometida, no es todo eso que se le ofreció a Israel. Antes de detallar la forma en que se hizo el pacto, hermanos, en el capítulo 15 de Génesis, yo quiero que veamos un resumen de lo tratado hasta aquí y la relación de estos 4 pactos. El pacto con Abraham tiene 3 elementos básicos que integran la promesa: una descendencia, una tierra, es decir, el territorio que será el país de esa descendencia, y un trono, o sea, el gobierno de esa nación. Ahora, del pacto abrahámico se desprenden 3 pactos que amplían la promesa para los 3 elementos que hemos mencionado, en orden de aparición en la Biblia. El pacto palestino amplía el tema de la tierra en Deuteronomio 30, versículo 1 al 10. En segundo lugar, el pacto davídico, que se amplía el tema del trono, o sea, del gobierno, en 2 Samuel capítulo 7. Y en tercer lugar, el nuevo pacto, que amplía el tema de la descendencia de Israel, que será perdonada. Jeremías 31, 31 al 34 habla de eso. Ahora, entremos a ver la forma en que se llevó a cabo el pacto abrahámico en Génesis 15, versículo 1 al 21. Lo primero que ocurrió en la vida de Abraham en cuanto a lo espiritual y a los planes de Dios para con él fue
el llamado que le hizo estando en Ur de los Caldeos. Génesis 11:31 se ve que lo llamó. Y en Hebreos 11:8, donde se dice que Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, dice Hebreos 11:8. Eso ocurrió en el año, fíjense, esto es importante, en el año 2090 antes de Cristo. Luego salió de Harán hacia Canaán en el año 2088, 2 años después, que es cuando recibió las promesas que hemos visto en Génesis capítulo 12. 5 años después, en el año 2083 antes de Cristo, ocurre la acción de Dios de hacer el pacto de sangre y de confirmar las promesas hechas en el capítulo 12. El Señor utilizó la forma que se usaba en la época para concertar pactos. En la Biblia se ven, lo menciono porque tenemos que saber que existen esas cosas. Se ven pactos de sal, ese es un tipo de pacto. Se ve pacto de zapatos, como en Ruth capítulo 4, cuando hubo ese casamiento ahí de Booz y Ruth. Y el pacto de sangre, que fue el tipo de pacto que Dios usó en el caso con Abraham, en el pacto abrahámico. Es interesante el hecho de que la señal del pacto, que es la circuncisión, fue dada hasta el año 2079. Fíjense bien, hermanos, años después. Y esa señal es la circuncisión. Esta cronología es importante porque muestra que la fe de Abraham vino varios años antes del rito de la circuncisión. Porque en Gálatas se va a decir que no es tan importante la circuncisión. No es porque no valga nada. No es, si no, Dios no la hubiera dado. Pero que no es la clave, no es lo esencial. Como una nota interesante, debemos saber que estos pactos tenían siempre una señal. Por ejemplo, el pacto con Noé tuvo una señal, el arco iris. El pacto abrahámico tenía la circuncisión como señal del pacto. Y el pacto mosaico, su señal era el día sábado. Todo esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque nos ayuda a manejar los temas bíblicos. En Génesis 15, versículo 1 al 4, que es donde está el pacto con Abraham, Abraham le expresa al Señor su preocupación por el hecho de que no tiene hijos y que sus bienes le quedarán a su siervo Eliezer. Y allí Dios le responde que le dará una descendencia inmensa, es decir, muy grande, como las estrellas del cielo, según el versículo 5. El versículo 6 es muy importante porque muestra la fe de Abraham a la palabra de Dios y que según Romanos 4, versículo 3, eso le fue contado por justicia. Abraham era viejo y su esposa estéril y entrada en años. Ya no había en forma natural esperanza de hijos, pero él creyó que su descendencia sería incontable. En el versículo 7 Dios le dice: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Está diciéndole: yo soy el Todopoderoso, que puedo hacer todo lo que te prometo. O sea que todo el plan era del Señor, según el versículo 7. Y en el versículo 8 Abraham le pregunta: ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y la respuesta a esto, Dios hace el pacto de sangre, y es un pacto incondicional con Abraham. Es importante subrayar que Dios no le puso condiciones a Abraham. Abraham no se comprometió a hacer nada. Abraham solo tuvo fe en la palabra de Dios.
Y el que sí se comprometió, hermanos, a llevar a cabo todas las promesas fue el Señor. Y todo eso lo hizo Dios en forma soberana y por su absoluta voluntad. En el versículo 9, Dios le pide a Abraham que traiga 5 animales para realizar un pacto de sangre. Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Estos animales morían al ser partidos por la mitad, según el versículo 10. Así era la costumbre. Según el versículo 10, Abraham puso cada mitad una enfrente de la otra. Abraham sabía, al estar haciendo esto, que Dios estaba realizando un pacto de sangre con él. La costumbre al hacer un pacto de esta clase, hermanos, era que los pactantes, ya muertos los animales y partidos a la mitad, debían pasar entre los animales y decir: si no cumplo con lo que estoy prometiendo en este pacto, que me pase lo mismo que a los animales. Era un pacto de muerte. Y por supuesto, esas palabras que decían ahí los pactantes de no cumplir con este compromiso, se pagaba con la muerte de la persona que no cumpliera un pacto de esa clase. El pacto de sangre era un pacto de muerte en realidad. Como en este pacto, aparte de ser incondicional, también fue un pacto unilateral, y por favor manejemos esas palabras, era incondicional y unilateral. Abraham no pasó entre los animales, él no se comprometió a nada, ni Dios lo obligó a hacer ese juramento. El que sí pasó entre los animales fue el Señor. Él quiso condescender con Abraham para que supiera, como él había preguntado: ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? La respuesta a su inquietud fue que Dios hizo el pacto a la manera en que se acostumbraba en aquella época. El pacto es unilateral porque uno de los pactantes sí pasó entre los animales, que fue el Señor. El versículo 17 dice que él pasó. Abraham no pasó, hermanos. Versículo 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. El horno humeando y la antorcha encendida es la forma en que Dios se manifestó, pasando entre los animales y siendo Él el soberano que le ofrece cosas a su vasallo. Fíjense qué maravilla, hermanos, porque el soberano es Dios, el vasallo es Abraham, pero no le pidió nada a Abraham. Esto es la expresión concreta de la gracia de Dios, que le concede todo al hombre a cambio de nada. Esto es maravilloso. Por eso, a través de toda la Biblia, cuando se hace alusión al pacto abrahámico, se van a usar 2 palabras que siempre van a aparecer en la Biblia. 2 palabras hebreas: Gesed y Emet. Esas 2 palabras son misericordia y fidelidad, porque todas las bendiciones del pacto con Abraham son por la misericordia, por la bondad de Dios, y se cumplirán porque Él es fiel a su palabra. Su palabra es verdad, la palabra es Emet, y Él es fiel y va a cumplir. El cumplimiento del pacto y todas las promesas no dependen de Abraham. No depende nada de Abraham, ni de todos los descendientes de Abraham. El pacto depende del poder y la fidelidad de Dios. Qué bello es saber
que cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, también podemos confiar en que nuestra seguridad eterna y su promesa de darnos la vida eterna no depende de nosotros, hermanos, sino de su misericordia y de su fidelidad. Qué bueno que sea así, porque si dependiera de nosotros se echaría a perder, hermanos. Pero depende del poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es todopoderoso para salvarnos. En el versículo 11 se ve la oposición de Satanás mediante las aves de rapiña que querían devorar los cuerpos de los animales muertos. Solo menciono eso porque por eso ocurrió lo que se ve en ese versículo. Ahora en el versículo 12 se ve que un sueño sobrecogió a Abraham y esto venía de parte de Dios para que Abraham no pasara entre los animales. La situación en este caso sí le permitió a Abraham ver lo que ocurría, porque no estaba plenamente dormido. Era una situación especial de su estado en ese momento y el temor que le hacía, que él sintió, le hacía estar expectante con mucha reverencia de lo que estaba pasando. Todo esto era para responder a su pregunta acerca de la herencia de la tierra. Por eso, el resto del capítulo da profecías alrededor del tema de la descendencia de Abraham en la tierra prometida. El versículo 13 habla de que sus descendientes serán extranjeros en Egipto y aún esclavos por 400 años. Le asegura que saldrán de allí con riquezas en el versículo 14 y que Abraham morirá e irá tras la muerte a reunirse con sus padres en paz. Todo eso se lo está ofreciendo en el pacto. Versículo 15 se ve eso. Su descendencia regresará a la tierra pasadas 4 generaciones. Todo esto, hermanos, habría que comentar cada detalle más y más y más, pero queremos que ustedes tengan el panorama total de lo que es el pacto abrahámico. En el versículo 18, ese versículo es muy importante porque nos da los límites de la tierra prometida. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta tierra es lo que se llama la creciente fértil, y aun cuando Josué entró con el pueblo a Israel en la conquista, no ocuparon todo este territorio en la conquista. Tampoco lo tuvieron en días de David y Salomón. Es interesante, en Josué capítulo 13 se dice que hubo tierra sin conquistar, de la tierra que era la tierra prometida. Sin embargo, el Señor les permitió ocupar la tierra. En los días del milenio, hermanos, ahí es donde entra la escatología. La conquista o la ocupación de la tierra será plena y la tierra será repartida a las 12 tribus. En el milenio van a ocupar toda la tierra, desde el río que está en Egipto hasta el Éufrates. Esto se ve en el libro de Ezequiel, capítulo 48, la distribución de la tierra completa. Los límites de la tierra prometida son el río que está en Egipto, dice el texto aquí, que se refiere a una rama del río Nilo que se llama Wadi el Arish. Esa palabra Wadi es una palabra que significa torrente en el idioma en que está escrito ese nombre. Wadi el Arish, y el otro límite es el gran río Éufrates. Es un gran territorio, pero no lo han ocupado totalmente en toda la historia. Lo ocuparán en el milenio.
Un asunto muy importante que debemos dejar claro en la Biblia es que todo este programa está relacionado con Israel. La razón de hablarlo es porque Abraham es padre de otros pueblos. Y por ejemplo, los musulmanes dicen ser los verdaderos herederos, pero la Biblia, que es la historia que habla de todo esto, limita las bendiciones físicas del pacto con Abraham a Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Israel. Precisamente cuando Abraham tuvo que echar a Agar, la sierva egipcia, y a Ismael, hijo de Abraham, Dios le dijo a Abraham en Génesis 17:19, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo dice después, y para sus descendientes después de él. Y en Génesis 26:24, Dios le habla a Isaac ya directamente. Y el texto dice, y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. En Génesis 28, 13 y 14, Dios da las mismas promesas del pacto abrahámico a Jacob. Es el pasaje cuando él soñó la escalera que subía al cielo. Y en el versículo 13 dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, es decir, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y miren, dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le repite lo que dice el capítulo 12 de Génesis a Jacob. Así que el pacto es con el pueblo de Israel. Hermanos, el pacto abrahámico es una estructura clave en el entendimiento de la Biblia. Sus promesas, sus enseñanzas y temas corren por toda la Escritura. Hay palabras que se repiten en toda la Biblia y que se refieren al pacto abrahámico, que ya lo hemos mencionado. Las palabras Gesed, que es la misericordia de Dios por la cual hizo el pacto con Abraham. Emet, que habla de la verdad, y muchos textos que también significa fidelidad. La palabra jurar y juramento se refieren al pacto abrahámico. Tomemos, por ejemplo, el texto de Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55, donde María, la madre del Señor, alaba a Dios. En el versículo 50, ella dice, y su misericordia, es decir, el pacto abrahámico, es de generación en generación a los que le temen. Y en el versículo 54 y 55, ella dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, es decir, del pacto abrahámico, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Toda la escatología bíblica gira alrededor de las promesas hechas a Abraham. La existencia de la raza judía y su preservación se debe a la promesa de que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob poseerá la tierra prometida eternamente. La meta de la historia terrenal del hombre, que es el milenio, será para cumplir las promesas hechas a Abraham y que en él y su descendencia sean benditas todas las familias de la tierra, y todo a través
del más grande descendiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Hermanos, quiero invitarles a que oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esa estructura que tiene el pacto abrahámico y que nos da mucha luz acerca de tus propósitos en el mundo. Gracias porque en ellos, Señor, nos incluyes a nosotros, que no somos del pueblo de Israel, pero nos incluyes en esa bendición tan grande que tú traes para el mundo a través de la simiente de Abraham, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Que a ti sea dada la honra, la gloria y la alabanza para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.